adjuntas entre elementos diferentes. Vamos a ver ahora elementos prefabricados, ¿no? Que cada vez se van haciendo su uso mucho más común en nuestro medio. Los elementos prefabricados de hormigón armado difieren de los elementos vaciados en sitio en los siguientes aspectos principales. Los procedimientos de prefabricación requieren el uso de encofrados mucho más complejos y de un mejor control de calidad del material utilizado. Este aspecto normalmente se traduce en la obtención de elementos con dimensiones más reducidas y en formas más sofisticadas. Los elementos prefabricados deben ser calculados y diseñados considerando las etapas de fabricación, transporte, montaje y utilización. Esto se traduce en la consideración de numerosos estados y combinaciones de cargas. Deben considerarse además las debidas tolerancias de dimensiones y holguras entre los distintos elementos, ¿no? Ya no podemos pretender hacer un elemento prefabricado exactamente a la medida que queramos, ¿no? Siempre va a haber una dimensión, una tolerancia, ¿no? Y en lo que se refiere a elementos prefabricados, vamos a hablar de tolerancias del orden de más o menos 0,5 centímetros, ¿no? El uso de la prefabricación para ser económicamente rentable requiere de un mercado importante. Esta situación ha determinado que en nuestro medio el uso de estos elementos sea todavía limitado, pero como les decía, hoy en día ya hay muchos proveedores de elementos prefabricados, particularmente en lo que se refiere a viguetas, ¿no? Viguetas prefabricadas, ya sean de hormigón armado o de hormigón pretensado. Prácticamente se pueden fabricar todos los elementos estructurales que intervienen en la construcción de un edificio. Así, por ejemplo, fundaciones, columnas, viguetas, vigas, losas, muros, escaleras, etcétera, ¿no? Así como también de otro tipo de estructuras, tales como tanques de almacenamiento, muros de contención, etcétera, ¿no? Al respecto, yo he tenido la oportunidad de guiar a unos 3 o 4 ingenieros hoy en día en sus tesis con elementos prefabricados, ¿no? Bueno, lastimosamente no hay acceso todavía a la biblioteca, pero están ahí, ¿no? Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de los pilotes, ¿no? Pilotes prefabricados. Se construyen usando moldes apoyados en el piso. El molde y la sección transversal siempre conviene poner aquí chanfles o mataángulos, ¿no? Por lo menos para el caso de pilotes de una pulgada de dimensión en ambos sentidos, ¿no? Aquí ya no es necesario porque el ángulo es mayor a 90 grados y no hay problema de mayores daños, ¿no? En los de 4 aquí te voy a exponer, ¿no? Ok, entonces a ver. La dosificación del hormigón debe tener como mínimo 400 kilogramos de cemento por metro cúbico de hormigón y su fabricación debe garantizar la mayor compacidad o compactación, ¿no? Porque va a estar sujeto a la acción de elementos agresivos como aguas subterráneas, ¿no?
Entonces ahí también hay que cuidar un buen recubrimiento, ¿no? La sección de las armaduras longitudinales normalmente viene determinada por los esfuerzos de flexión que se presentan durante el manipuleo, ¿no? Bueno, ustedes saben que los pilotos pueden trabajar por pilotes por punta, por flexión o por fricción, y pueden trabajar tanto de punta y fricción, ¿no? Y la parte de flexión, como decíamos aquí, se presenta durante el manipuleo. El cálculo para esta condición de manipuleo se realiza igualando el momento de tramo al momento de apoyo, que va a ser la situación más económica, ¿no? Entonces, pues vamos a tener esto, ¿no? Entonces, vamos a tener un diagrama de momentos. En este caso, sí, pretendemos arrastrar de este punto, arrastrar vamos a aquí agarrar con una grúa y arrastramos. Entonces, nuestro diagrama de momentos es tal como se ve en la figura, ¿no? ¿Ok? Bueno, si vamos a levantar de dos puntos, como son este y este, entonces nuestro diagrama de momentos va a variar y vamos a tener esta forma, ¿no? Entonces lo que se pretende es definir estas dimensiones de borde al punto de apoyo o de izaje que sea igual a este otro y que nos presente un momento negativo M sub A que tenga la misma magnitud del momento de tramo, ¿no? Así disponemos una armadura similar o simétrica, ¿no? ¿Ok? En cambio, nunca pretendamos que vamos a alzar, qué sé yo, digamos, de aquí y de aquí, ¿no? Ahí ya tendríamos un momento tremendo, pero no se justifica tal cosa, ¿no? Bien. Entonces hay que planificar, como decíamos, el montaje, el traslado, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre vamos a obtener, ¿no? Armados simétricos, porque el pilote se puede dar la vuelta, ¿no es cierto? Puede girar. Entonces, este armado siempre va a ser simétrico. Una recomendación que siempre se debe hacer es que toda esquina de un elemento prefabricado debe llevar una armadura de refuerzo, ¿no? Bueno, en este caso, la armadura está dada por condiciones de flexión, como habíamos dicho, y se está poniendo en las esquinas y a medio lado, ¿no? En cambio aquí, octogonal, de hecho, vamos a necesitar una armadura en cada una de las esquinas, ¿no? En un pilote de sección circular, un mínimo, y esto ya viene dado por reglamentos, se necesitan 6 bases mínimo, ¿no? Y si el pilote va a ser de mayor diámetro, etcétera, tal vez se va a llevar a 8 o 10 bases, ¿no? ¿Ok? Bien. Luego tenemos otras consideraciones que hay que hacer, es la parte relativa al hincado, ¿no? Entonces decíamos, la sección de armaduras longitudinal, bueno, viene dada por los esfuerzos de flexión que se presentan durante el manipuleo. El cálculo se realiza igualando el momento de tramo al momento de apoyo, que va a ser la situación más económica. También debes responder al mínimo requerido por el pilote en su función de columna, ¿no? Bueno, normalmente cuando un pilote está trabajando por punta, el pilote va a estar adiestrado, digamos, prácticamente en toda su longitud, ¿no? Pero para propósitos de cálculo vamos a asumir alguna altura de adiestramiento, ¿no? La dimensión A, el diámetro o el lado, si se trata de un pilote cuadrado, es dada por la mecánica de suelos, ¿no? O sea, en base a la dimensión del diámetro o de las dimensiones de la sección,
los geotecnistas nos van a dar la capacidad portante de cada uno de los pilotes en función, como decíamos, de su diámetro y del tipo de material que estamos atravesando, ¿no? Pueden ser diferentes tipos de materiales, o estratos de diferente composición. Entonces, geotecnia nos va a dar esa capacidad, ¿no? Los estribos deben cumplir la normativa relativa a columnas, pero además deben ser capaces de absorber el esfuerzo de corte que se va a generar durante el izado y transporte de los pilotes. Además de estos, de esas dos funciones como columna o como para absorber el corte, tenemos que considerar el efecto del pintado, ¿no? Aquí, tanto la punta inferior como la cabeza están sometidas a fuerzas de impacto, por lo que requieren un espaciamiento de estribos por lo menos igual a 1/2 del espaciamiento E de la sección corriente, ¿no? Entonces, si aquí nosotros hemos obtenido un determinado espaciamiento, por decir 12 veces el diámetro de la armadura más débil, aquí vamos a poner 1/2 de este espaciamiento, ¿no? En la punta. ¿Por qué? Con fines a confinar esta sección que va a estar sometida a fuerzas de impacto, ¿no? Eso en la punta, lo propio en la cabeza, ¿no? Aquí va a chocar el martillo, el martinete, y va a producir, si tenemos una fuerza en este sentido, va a producir por la distribución de esfuerzos en el sentido transversal, ¿no? De ahí que tenemos que colocar como mínimo estribos que tengan una separación 1/2 del cuerpo principal, ¿no? Bueno, ahora generalmente estos pilotes prefabricados se complementan con, en la punta, con una, perdón, en la punta se va a complementar aquí con un cono, ¿no? Un refuerzo metálico debidamente anclado, ¿no? Aquí va a estar, por decir, estoy poniendo aquí, ¿no? Debidamente anclado. ¿Ok? Y normalmente también en la cabeza se dispone de un casquete, llamaremos, ¿no? Generalmente de hormigón o de hierro fundido, que absorba las cargas dinámicas que se presentan cuando vamos a efectuar el hincado, ¿no? Entonces aquí va a haber una carga tremenda y esto va a producir esfuerzos en él. Entonces es una suerte de sombrerete, llamemos, que impide esa rotura, ¿no? Ya luego esta parte, ya antes de vaciar el cabezal, ¿no? Se la demuele para que esté embebida dentro del cabezal, ¿no? ¿Qué? Bueno. Otros elementos, bueno, aquí, como decíamos, elementos componentes de entrepiso, ya sea figuras anexas. Se utilizan en caso de servicios industriales o sometidos a fuerte sobrecarga, ¿no? A ver. Inge, una consulta. Buenas noches. Sí, dígame. ¿Qué? Sí, Inge, bueno, en una exposición que dio hace un par de meses atrás, hablaba sobre un edificio de Calacoto que necesitó los pilotes, ¿no? No sé si era micropilotes o un pilotaje. No sé, tal vez si es que nos pueda un poco mencionar cómo fue ese proceso o a qué se debió. Muchas gracias. ¿A qué se debió? Bueno, ustedes saben que el diseño de una fundación depende básicamente de varios factores, ¿no? Uno, la carga que tiene que transmitir la fundación, uno, ¿no? La disposición de las cargas es otro, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si y el tercero sería la capacidad portante del terreno, ¿no? Bueno, si tenemos una carga de columna relativamente importante, pero las columnas están están relativamente bien separadas y tenemos una resistencia del terreno excelente, entonces vamos a utilizar una fundación aislada, ¿no? Que sea, digamos, a ver, un ratito. Vamos a hacer una forma de... Tenemos una... Ay. Tenemos una columna, una gran, una fuerza, una fuerza, vamos a ponerla así, ¿no? Y tenemos un buen terreno. Entonces esto nos va a llevar a determinar que sea una zapata de este tipo, ¿no? Por decir, cree. Una zapata más o menos de ese tipo, ¿no? Que aquí vas a tener una cosita como esta y... Ah, perdón. Y tenemos nuestro zapatito. Vamos a procurar hacer una... ¿no? Una zapata aislada y punto. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros tenemos una otra zapata similar a esta, ¿no? Pero relativamente cercana, ¿no? Relativamente cercana, entonces vamos a tener, caramba, digamos, vamos a tener una cosa como esta, y, caramba, como es casi del mismo orden, vamos a tener esto, ¿no? Entonces se nos va a cruzar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya una zapata combinada, ¿no? Una zapata combinada. Pero no me hagan, pues, como hacen muchos de mis colegas, o no saben calcular una zapata combinada. ¿Y qué hacen? No, recorren, por decir, esta zapata la recorren aquí, ¿no? Entonces esta la van a recorrer aquí. Un ratito, vamos a poner esto, ¿no? La ponen ahí y la otra la ponen aquí, ¿no? Está bien, es una solución, pero ya digo, es un absurdo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya esta zapata va a estar excéntrica, ¿no? Ya va a ser excéntrica porque está aquí, etc. Porque creo que aquí he dibujado mal. Claro, he dibujado mal, ¿no? Puede ser ligeramente más chiquita para que se note, ¿no? Entonces ya las dos zapatas son excéntricas, ¿no? Va a salir mucha más armadura y no vale la pena porque va a haber asentamientos diferenciales. ¿Cuál es la solución? Les decía, tenemos que adoptar una fundación combinada. ¿Y qué sería? ¿Cómo? Como se nos cruza esto, vamos a tener una fundación de este tipo, ¿no? Más o menos. Una fundación de ese tipo, ¿no? Entonces, eso es porque, ya digo, al margen de la capacidad portante, es porque están unidas prácticamente o muy cercanas las fundaciones o las zapatas, ¿no? Vamos a tener, esa sería nuestra, hemos ganado un poquito en anchura, lo hemos hecho más larga, pero la condición más importante es de que es la siguiente, ahorita les digo, ¿no? Entonces aquí vamos a tener esta carga, ¿no? Que esta nueva zapata, ¿no? Debería tener
un centro de gravedad que coincida con la ubicación de la resultante de estas dos cargas, ¿no? Por ahí está, por decir, son 500 toneladas y esto 480 ya, ¿no? Pues vamos a tomar en principio, si fuesen zapatas aisladas de la misma, iguales, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí una gran resultante y en base a eso, esta zapata ya va a estar centrada, de manera tal de que siempre deberían haber asentamientos del mismo orden, ¿no? Bueno, ok, entonces, como ven, la forma de la fundación depende si está cerca o no está cerca, etc., ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si el terreno es muy malo? Si el terreno es malo, ¿no? Entonces, obviamente, alguien va a decir, ok, si el terreno es malo, probablemente nos debe a adoptar una zapata mucho más grande, ¿no? Una zapata exagerado, ¿no? Una zapata así grande, ¿no? Terreno es malo. Pero esto, caramba, se va a cruzar con la zapata del lado, ¿no? Otra vez se va a cruzar con la zapata del lado y esta se va a cruzar con otra zapatita, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Ya se están sobreponiendo las áreas requeridas de las fundaciones. Entonces, no queda otra cosa que asumir una losa de fundación, ¿no? Entonces ya va a ser el conjunto, vas a tener una cosa, por decir así, ¿no? Entonces ya es una losa de fundación que va a estar en función otra vez. En principio siempre tenemos que trazar las fundaciones como si fuesen aisladas, ¿no? Y luego envolver todo esto, ¿no? Porque, caramba, mucha gente también por sacar un radier relativamente uniforme, no le está dando mucha importancia a la resultante, ¿no? Entonces, vamos a ver lo siguiente, a ver, un cachito. Aquí, ¿no? A ver. Entonces, ahora voy a hablar por zapatas. Digamos, aquí necesito una zapata de este tamaño, aquí necesito una zapata de este tamaño, aquí otra zapata que sea grande, aquí una zapatita así, ¿no? Y aquí se me ha cruzado, ¿no? Entonces, y aquí hay otra zapata, sí, ¿no? Entonces, normalmente cuando ya la superficie prácticamente está ocupando más del 70%, ya es más conveniente hacer una estructura o una losa de fundación, ¿no? Pero muchos de mis colegas hacen esto, ¿no? Entonces agarran y le ponen la losa de fundación así, ¿no? Ese es un absurdo, ese es un absurdo. ¿Por qué? Porque esta zona va a estar poco solicitada, ¿no? Esta zona más solicitada. Entonces, como aquí se está cruzando, probablemente la solución más correcta sea, digamos, a ver, no, una cosa como esta, ¿no? Puede ser más chiquitito o más grande aquí, de aquí venir aquí. Y aquí ¿entienden? O sea que la forma de la losa de fundación, ¿no? Tiene que más o menos envolver a todas estas, pero de manera tal de que las tensiones, más o menos en la mayor parte de los puntos, que sea más o menos uniforme, ¿no? ¿Ok? Que sea, luego hay que calcular la tensión aquí, la del terreno, y no es en la primera
opción que vamos a obtener un buen resultado, ¿no? Bueno, segundo, ¿qué ocurre? Caramba, si nuestro terreno, ¿no? Ya estaba limitado, ¿no? Entonces, que si nuestro terreno estaba aquí al pelo, ¿no? Aquí está al pelo nuestro terrenito, y ya nos hemos salido al vecino, llamemos, ¿no? Y caramba, ¿no? Entonces, ya no entra. O dicho de otra manera, que esta disposición que quedamos era tan malo el terreno que probablemente para mantener esa forma hubiéramos tenido una cosa como esta, ¿no? A ver, para mantener más o menos esa forma. Wow. ¿No? Y aquí nos salíamos. Ya. Entonces ahí cuando ya la superficie no da para satisfacer los requerimientos del área, la solución son pues los pilotes, ¿no? Los pilotes. Entonces ahí otra vez vamos a tener que, puede que no sea, podríamos poner cabezales independientes, ¿no? Por decir algo, que necesite seis pilotes, ¿no? 6 pilotes. ¿Por qué? Porque el terreno es malo, ¿no? Es que necesite también 6, pero en esa otra forma, ¿no? O sea, no es necesario que tengamos esta superficie, ¿no? Porque ya los pilotes nos van a dar la capacidad y cada uno de nuestros encepados va a cubrir eso, ¿no? Entonces, puede que volvamos casi a esta configuración de los encepados, ¿no? Más o menos. Bueno, todos los pilotos van a ser igual. Estoy dibujando rápidamente. ¿No? Yo digo, el encepado ya no va a ser sino va a ser, puede que sea más chiquito, ¿no? Y aquí lo propio, entonces, probablemente el encepado va a ser algo más pequeño. Y así, ¿no? Ok. Bueno. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ya digo, vamos a rebajar pues la dimensión del área. ¿Por qué? Porque los pilotes se están absorbiendo. Pero también ahí se puede hacer, trabajar tanto que absorban las fuerzas, tanto el encepado como los pilotes, ¿no? O sea, ahí sí más o menos se va a mantener este perímetro, y en ese caso también la disposición de pilotes va a ser más o menos uniforme, ¿no? Entonces, ¿cuándo necesitamos pilotos? Cuando las cargas son muy fuertes, cuando se han traslapado las fundaciones supuestamente en principio aisladas, ¿no? Y cuando no tenemos una superficie relativamente grande como para hacer una losa radial, etcétera, ¿no? Bueno, en el caso que hace mención el alumno, sí teníamos una tensión admisible de 1.3 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? 1.3. También en la avenida Valliviana entre las calles 11 y 12,
un edificio de 20 pisos, 20, 28, ya no me acuerdo, 28 pisos más o menos, ¿no? Entonces ahí mínimo necesitábamos para hacer una losa radial el orden de 2.8 kilos por centímetro cuadrado, más o menos, de ese orden, ¿no? Teníamos 1.3, entonces no queda otra cosa que poner pilotes, ¿no? Y ahí se han colocado alrededor de 158 pilotes, ¿no? Ok, esa es la figura, ¿no? Lo relativo a pilotos. Ahora, fíjense, en la misma zona, en la misma avenida, solo que seis manzanos más arriba, hemos encontrado un terreno, pero tenía una capacidad portante prácticamente del orden de 18 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Pues, tremendamente bárbaro, tremendamente bárbaro. ¿Por qué? Porque respondía a otras características el terreno, ¿no? Donde hemos usado pilotes estaba sobre un material aluvial relativamente reciente depositado por el río Ipavi, ¿no? En cambio, el de más arriba, el Green Tower, es un material aluvial, pero mucho más antiguo, no estamos hablando de miles de años, ¿no? Y que baja desde toda la zona de Calacoto, etcétera, ¿no? De ahí que en el Green Tower se ha usado losa radial y en el Doriales, que se llama ese edificio, se ha usado pilotes, ¿ya? Bueno, no sé por qué he entrado a este tema, porque esto forma parte de su curso de fundaciones, ¿no? Bueno, supongo que está respondida la pregunta, ¿no? Excelente, Inge, muchísimas gracias. Bueno, entonces decíamos 8 elementos prefabricados, podemos hacer hoy en día pues desde billetas, ¿no? Es decir, antes de que aparezcan las billetas prefabricadas de hormigón prensado, en nuestro medio han habido distintas propuestas de billetas prefabricadas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, era así, esta, y aquí una armadurita, ¿no? Con su armadura, un ratito, también, aquí con la armadurita, aquí, ¿no? Y aquí su armadurita, ¿no? Entonces, esta es una celosía, ¿no? Entonces, aquí tenemos una cosa como esta, nuestra billeta, bueno, es enorme, ¿no? Ya no voy a dibujar todito, ¿no? No. Y aquí está la celosía, ¿no? Bueno, voy a dibujar solamente el eje. Tan, tan. Entonces es un elemento prefabricado, ¿no? Y así sucesivamente. Y aquí, perdón, y aquí está debidamente anclado, ¿no? Debidamente anclado. Entonces trabaja, pues, ¿no? Ha trabajado, etc. No, después han habido un otro tipo de billetas prefabricadas donde ya se tenía una cosita algo más elaborada con una capa de compresión y otra de tracción, ¿no? Así, listo, así, con la celosía misma, ¿no? Y luego han venido otros tipos de billetas prefabricadas, ¿no? Con su armadurita aquí, perdón. Ya digo, se presta pues a la iniciativa del fabricante, ¿no? Y aquí
una cosita así como esta, armaduritas, y aquí, bueno, aquí su estribita, no, bueno, ha habido así. Y luego ya se ha llegado a secciones similares a las que se utilizan en pretensado, ¿no? Hicieron una cosa como esta, todo en hormigón armado, estoy hablando todo en hormigón armado, ¿no? Y luego ya cuando han habido el hormigón pretensado ya se ha vuelto pretensado y no. Y aquí vas a tener su armadurita. Entonces han habido todas estas propuestas, ¿no? Con un estribito de este tipo, bueno, voy a dibujar solamente con un estribito de este tipo. Bueno, es esquemático, ¿no? Bien, luego de esas viguetas que estaban destinadas a luego aquí poner un bloque inclusive se han hecho bloques de ladrillo, ¿no? De cerámica, diré, de cerámica antes de que haya el plastoform, ¿no? ¿No? O inclusive se han hecho bloques, ¿no? Aligerados de hormigón, ¿no? También se han hecho bloques de ladrillo cerámico, de 6 huecos, etcétera. Entonces, se han hecho todas cosas, hasta que ha venido ya el plastoform y has reemplazado esto haciéndolo más liviano y se ha efectuado eso, ¿no? Bueno, luego tenemos las vigas maestras, como son estas, ¿no? Vigas maestras T invertida que van a recibir viguetas o otras vigas prefabricadas, como que tenemos aquí. Aquí tenemos una viga de sección T, ¿no? De sección T. Y tiene sus alas, y aquí hay que hacer hincapié en la unión entre viga y viga, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Aquí el armado, vamos a hacer un ratito, vamos a... Ah, ahí, ¿no? Entonces, la viga en cuestión tiene esta formita, aquí, ¿no? ¿Para qué? Para que se una viga T al lado de otra, al lado de otra. Y aquí tiene que haber continuidad. La parte achurada se va a vaciar en sitio, ¿no? Pero esta parte de las alas tiene una armadura de refuerzo, ¿no? Como se ve aquí, ¿no? Es la armadura de refuerzo, esta. Y aquí a partir de este punto sale, ¿no? Entonces ahí está saliendo. ¿Para qué? Para encontrarse con la del lado, ¿no? Y aquí tiene otra armadura de refuerzo, y aquí vas a tener una cosita. Estoy dibujándolo de esa manera, más o menos, ¿no? Entonces, de este otro lado va a venir una armadura similar, se van a cruzar, y aquí luego vamos a hacer en el sitio, y de alguna manera vamos a poner aquí una armadurita rectangular o longitudinal, como quien cose o surce todito esto, ¿no es cierto? Ya. Esta es la sección, diremos, de tramo. Aquí también va a haber una armadurita a manera de estribo. Vamos a ponerla aquí. No está dibujada aquí. Aquí va a venir una armadurita, ¿no? Que muchas veces se hace
Esto en uno solo, ¿no? Esto aquí y esto aquí en uno solo. Y ahí, como van a ser prefabricados, se tiene todo ese cuidado, ¿no? Ahí. Perdón. ¿No? Y en la parte de abajo, esto, ¿no? Bueno, aquí puede tener más armadura de la armadura longitudinal, no estamos mostrando aquí, va a venir ese armadura. Y aquí una fuerte armadura, ¿no? Una fuerte armadura. Y puede que aquí tengamos por corte una armadurita algo más pequeña, ¿no? Bueno, es como digo, la sección en el tramo. En el apoyo, ¿cómo vamos a apoyar esto? Es aquí. En el apoyo tiene un diafragma. Aquí tiene este diafragma, ¿no? Que tiene esta forma también, ¿no? Como verán, se están manejando secciones trapezoidales con miras a tratar de alivianar lo máximo el elemento y no sea muy pesado, ¿no? De ahí que tenemos este, aquí también no le estamos haciendo rectangular, etcétera, ¿no? Entonces, la viga en cuestión, digamos, resumiendo, va a ser, perdón, resumiendo, va a ser un ala y su nervio, ¿no? Un ala y su nervio, digamos así, ¿no? Sin entrar todavía en detalle. Y en el extremo va a tener un diafragma, ¿no? Un diafragma. Entonces, aquí está más detallado, es este. Este diafragma es este rojito, ¿no? ¿Ok? Bueno, la viga va a estar apoyada en este diafragma, que a su vez vamos a apoyar, digamos, en un muro o en esta viga, ¿no? Podemos tener aquí un muro, ¿no? Entonces ahí tiene que apoyar. Pero no podemos esperar de que, caramba, este elemento esté tan perfectamente ejecutado. Siempre va a haber una variación, que sea de 1 milímetro, que este sea, por decir, 100 milímetros y este va a salir 101, ¿no? O inversa, etcétera, ¿no? O que esto no esté a nivel, este muro tiene una ligera pendiente, como se ha dibujado. Entonces, no podemos esperar de que esta línea esté paralela exactamente a esto. Entonces, lo que se tiene que hacer es apoyar. Aquí estamos creando estos apoyitos. Aquí vamos a apoyar en esto. Ay, Dios. Apoyar aquí, ¿no? Neopreno, un apoyito de neopreno, Listo. ¿Ok? Entonces, es este apoyito que acabamos de dibujar. Este. ¿No? A este otro lado lo mismo, a ver si es que vas a recibir esta viga de carga de ambos lados, ¿no? Ahora fíjense, ¿qué es esto? Este diafragma, por las dimensiones que estamos mostrando, llega a constituirse una viga pared con una carga puntual, ¿no? Con una carga puntual que le va a transmitir toda la viga. Pero alguien me va a decir, pero ingeniero, están llegando las alas. No, sí, no. ¿Por qué? Porque en planta, a otra escala voy a dibujar, en planta, esta es la viga, digamos, esta es la viga, ¿no? Este es un nerviecito, voy a dibujar aquí el nervio, es eso, ¿no? ¿Ok? Y aquí voy a dibujar lo que le va a entregar a la viga, ¿no? Aquí va a venir la viga, o el diafragma de borde, el diafragma de borde.
¿no? Entonces aquí esto se va a apoyar en un muro, ¿no? Estamos diciendo, o en esta ala, esta viga T invertida. Entonces aquí vamos a tener, por decir, un muro aquí, ¿no? Un muro así. Ahí se va a apoyar. Y aquí también se va a apoyar en el muro, ¿no? Vale. Entonces, aquí la carga no esperen que le llegue aquí, ¿no? Probablemente se va a transmitir exageradamente, casi en forma puntual, toda la carga aquí, ¿no? A este punto, ¿no? Y aquí podemos decir que estas alas le van a transmitir una carga, la carga que está, perdón, la carga que está actuando en esta área, ¿no? Entonces va a ser, esta carguita le va a llegar por la losa, ¿no? Porque esta es la parte rígida, ¿no? Pero ¿para qué hacemos tanto problema? Y podemos decir directamente, aquí hay una carga puntual, que es la reacción de las vigas. Punto, ¿no? Punto. Quieren hacer una carguita por aquí, ya háganla, pero hay veces hay que tomar decisiones del lado de la seguridad. No vas a tener una carguita así, le llega también estito así, ¿no? Bueno, lo hacen, ¿no? Y tú vas a tener una carguita chiquitita, y a este lado lo mismo, tan, 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 tan. Pero es la carga principal, ¿no? Viga pared, entonces aquí ya saben, supuestamente ya saben que aquí vamos a tener nuestra armadura principal, ¿no? Nuestra armadura principal y nuestra armadura Rho-H, ¿no? Y nuestra armadura R'H, ¿no? Aquí, y vas a tener nuestra armadurita vertical también, ¿no? Vamos a tener nuestra armadura vertical, es una viga para el diafragma, ¿no? Tan, 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 tan. ¿Ok? Esa es la figura. Lo importante está, como digo, en el detalle de unión. Aquí tiene que haber llave de corte. Es una llave de corte, ¿no? ¿Ok? Bueno. Bueno, aquí es algo similar, pero ya es una viga, ya no T, sino una U invertida, ¿no? Una U invertida, que va a ser las veces de un entrepiso y la losa. Entre uno y otro elemento vamos a usar estas llaves de corte. Porque este elemento no podemos hacer recto, ¿no? No podemos hacer recto. Pues si lo hacemos recto y hay una carga, hay una carga aquí, ¿no? Entonces esto va a descender aquí y no pasa nada por fricción. ¿Qué va a pasar? Nada, ¿no? En cambio, si hacemos esto, al bajar, esto le va a pasar la carga a este ladito aquí, ¿no? Empuja y transmite la carga aquí. O este otro a este otro, ¿no? Entonces hay una transferencia de carga, ¿no? ¿No? Entonces de ahí que el armado, fíjense, aquí el armado nuestra es una cosita bastante compleja, pero eso lo vamos a hacer en fábrica, ¿no? Bueno, no se está poniendo la armadura longitudinal, pero vamos a tener una armadurita, caramba. Esa me olvidó. Debería estar ahí. No, esta debe estar aquí.
centrito. O, decía, cubrir todas esas esquinitas. No. Y bueno, puede que se necesite armadura en la parte superior también, bueno, depende, ¿no? ¿Qué? Otra vez, lo mismo. Y aquí tenemos otra, es una viga que también puede ser prefabricada, que va a apoyar de uno y del otro lado, para que haya continuidad. Aquí vamos a dejar una armadura, ¿no? Una armadura de este lado, y aquí va a haber una suerte de cierto empalme, ¿no? Algunas obras se llega a soldar inclusive, y vaciamos esto, ¿no? Bueno, ¿qué más? A ver. Eso en lo relativo a viguetas, vigas y entrepisos, ¿no? Hoy se hacen escaleras también prefabricadas, justamente en ese edificio de la Valliviana, entre 11 y 12 del Doreal, se han hecho escaleras prefabricadas, ¿no? Bueno, podemos hacer también otro tipo de elementos, como son zapatas. Por ejemplo, aquí vamos a dibujar una zapata prefabricada, a ver. Wow. Y aquí vamos a ver algunos conceptos. Nuestra zapata, sí, ¿no? Nuestra zapata está destinada a recibir una columna, ¿no? Una columna. Ay. Una columna, que también va a ser prefabricada, ¿no? Ahí, digamos, ahí va a recibir. Pero nuestra zapatita este debería haber sido azul. Caramba. Ese va a ser el perfil de nuestra zapata. Bueno, lo he hecho un poco asimétrica, pero no va a ser así. Algunas consideraciones que tenemos que hacer. Holgura. No podemos hacer aquí la zapata, caramba, alguien de esos exactólogos va a decir, ¿por qué no hacemos, ingeniero, pero una zapatita aquí? Así, ¿no? Tan bien exactito, ¿no? Sí. No, porque ya digo, primero, esto tendría que tener una precisión décimas de milímetro y esta otra décimas de milímetro para que entre, ¿no? Pero basta un granito, alguna piedrita central, no va a entrar, ¿no? Entonces, es imposible, imposible. Y ahí que tenemos que jugar con holguras, ¿no? Tampoco vamos a esperar de que esta fundación, ¿no? Esta parte inferior de la zapata sea paralela, exactamente paralela a nuestra columnita. No va a ser, ¿no? Entonces, tenemos nomás que hacer así de manera tal que, ojo, aquí vamos a poner un elemento, que nos permita hacer un control de la verticalidad. ¿Qué quiero decir con eso? Por decir, un neopreno o una plancha de plomo, plancha metálica o hasta madera durísima, durísima, ¿no? De manera que, tal que vamos a poner aquí, esto, ¿no? Ahí.
¿Por qué? Porque esto vamos a levantar con grúa, etcétera, y tenemos que controlar de uno y otra, vamos a controlar este, el eje, ¿no? Vamos a controlar de que este eje sea vertical. Y en el otro sentido, en la otra dirección, también tienes que controlar, ¿no? Entonces se va a agarrar con la grúa, se va a mover esto de un lado a otro, ¿no? Stitch se va a mover de un lado a otro, aquí, aquí, hasta que con topografía de uno y otro lado centremos. Una vez centrado, nadie se mueva, ¿no? O probablemente con vientos, etcétera, vamos a lograr luego la siguiente etapa, que va a ser, ¿qué cosa? El vaciado de hormigón aquí. Vamos a tener que ya anclarlo aquí, pero vamos a tener que rellenar esto con un hormigón expansivo y no se mueva, ¿no? Con un acelerante de fraguado, tanto, ¿no? Entonces, por eso, holguras, ¿no? Holguras. Luego ya podemos hacer el armado de nuestra zapata, ya va a ser pues mucho más exacto, ¿no? Mucho más exacto, entonces vamos a tener aquí nuestra armadurita muy piola. Y como les decía, en una estructura prefabricada hay que armar prácticamente todas las aristas, ¿no? Pues ustedes pueden decir que hay que armar todo esto así. Alguien decir, pero ingeniero no trabaja esto. No, no trabaja, pero esto tienes que mover y tiene que ser un sólido, ¿no? Así, ¿no? Y en la otra dirección lo propio, ¿no? Aquí va a haber si este es cuadradito, va a ser una cosa similar. Y armar todas estas esquinitas, así, sí. Para amarrar también necesitamos, ¿no? Listo, porque aquí tengamos un par de marcos horizontales, ¿no? Va, y aquí vamos a tener nuestra armadura principal, ya llamaremos, ¿no? Bueno, estoy dibujando esquemáticamente. ¿Qué falta? ¿Qué falta aquí? Caramba, esta zapata no la vamos a llevarse en bandeja, ¿no? No la podemos poner en una grúa y dejar, tenemos que izarla con una grúa, levantarla y ponerla en su lugar con una grúa, ¿no? Entonces tenemos que poner elementos de ganchos para el izado, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser eso? Unos ganchos de izaje que van a ser como estos. Aprox. A ver. Ya. Muy bien.
Bueno, es un gancho, ¿no? No hay el circulito, de aquí vamos a jalar, ¿no? Aquí vamos a guisar. Su mínimo van a tener que ser 4 o 3, ¿no? 2 en un sentido va a bailar, ¿no? Y estos ganchos normalmente se hacen con acero dulce. ¿Por qué? Porque si nosotros usáramos un acero corrugado de alta resistencia, ¿no? ¿Qué ocurre? Digamos, es el gancho, ¿no? Y de aquí ponemos un estrobo. Aquí ponemos un estrobo, perdón. Jalar aquí. Que sea su gancho ahí, ¿no? Este ganchito que hemos hecho aquí tan simpático se va a deformar, ¿no? Alzamos esto y va a parecer que nuestro gancho va a aparecer de esta forma. Se va a deformar así. Se va a deformar así, ¿no? Y puede llegar a romperse, ¿no? ¿Ok? En cambio, con acero dulce es más elástico y se va a acomodar nomás ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la cuestión. Esa sería una zapata prefabricada, ¿no? Ahora hay otros tipos de zapata, bloques de anclaje, etcétera, que he tenido oportunidad de hacer también, ¿no? Digamos, para anclaje de cables prefabricados, estamos hablando, aquí va a venir el cable. No, bueno, perdón. Ah, ya, un poquito más largo, ¿no? Entonces, esto normalmente puede sobresalir solamente esta parte, ¿ve? Va a sobresalir esta parte. El terreno va a ser ¿no? Es el terreno y no hay esta esquinita, ¿no? No hay esta esquinita. Es otro tipo de fundación. Un bloque cualquiera, pero ya digo, tenemos que garantizar de que esto durante el transporte, etcétera, no se nos rompa. Por ahí chocamos al manejar, al manipular, etcétera. Entonces, generalmente estos bloques prefabricados llevan pues una armadura continua en todo el perímetro, ¿no? Y en todas las direcciones, una cosa como esta. ¿No? Aquí, en el otro sentido también va a tener su armadurita. ¿Por qué tenés que moverla de un lado al otro? El transporte, etcétera. No, es otro tipo de fundaciones prefabricadas, ¿no? Muchas veces esto uno no puede vaciar el hormigón sobre los cerros donde hay bajas temperaturas y hay que llevar prefabricado, ¿no? Viajar con un camión con su propia grúa y
ponerlo en su lugar, ¿no? Bueno, ahora, en lo relativo a la columna, a las columnas, que eso es más interesante, más interesante. A ver. Vamos a dibujar una columna. Vamos a dibujar. Esa no es una columna. Ya. Ya. Y esta columna va a recibir vigas aquí y según esto, ¿no? Entonces vamos a tener que dejar unos pockets, unos bolsillos o cajitas, como quieran llamar. Aquí vas a tener que dejar una cosita como esta. Dios, 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 Dios. Y en la otra dirección estás viendo al fondo estás viendo esto otro, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí va a venir una viga que va a ser así. Perdón. Aquí va a venir una viga que va a entrar aquí, ¿no? Y probablemente la viga en cuestión bueno, esto continúa, ¿no? Y este otro lado lo mismo, ¿no? Entonces estamos dejando en la columna estos huequitos, ¿no? O sea, en planta, si yo dibujara esto en planta, va a ser, la viga tiene un capitel, una suerte de capitel. Dios, Dios. La viga va a tener esto. Y aquí le hemos hecho los huequitos, ¿no? Aquí le hemos hecho este huequito. Bueno, no importa. Aquí le hemos hecho otro huequito. Esquemático, ¿no? Pero hay que hacer con mucha precisión esto. Y caramba. Así es. Más o menos. Más o menos. No. Y la columna por debajo va a tener pues esta forma. O por encima también, ojo, ¿no? Ahí va a estar ubicada nuestra columna, ¿no? Y por encima, esto va a haber otro huequito, otro nivel, aquí. Aquí va a haber un otro huequito de manera tal que la columna superior va a venir aquí, ¿no? Y va a entrar aquí algo.
¿no? Entonces, ¿qué cosa aquí? Otra vez tenemos, ya hemos dicho, nuestra nuestra ménsula, ¿no? En uno y en otro sentido, pero ya vamos a hacer un armado mucho más sistemático, ¿no? Bueno, aquí viene esta armadura que va, la armadura de la columna, ¿no? Y para la unión vamos a dejar unas spiks para que entre en esta parte, ¿no? Aquí vamos a dejar una cosa así, que se va a unir con las armaduras de este lado, ¿no? Bueno, entonces de este lado también va a venir otra armadurita de unión. Este es de la columna superior, ¿no? Y aquí, bueno, vas a tener su... Así es, ¿no? Lo propio de esta, lo propio, aquí vas a tener nuestra armadurita que va a ser de este tipo. Y aquí, bueno, faltan las armaduras secundarias, ¿no? Se va a repetir. Esta viga va a venir a este lado, a este lado, a este lado, a este lado. Entonces hay que dejar estos cajoncitos o estos pockets, ¿no? Entonces, luego, muchas veces toda esta parte luego se la vacía todo, se va a vaciar todo este sector, y muchas veces se logra la continuidad de las armaduras de las vigas, ¿no? O sea, puede que tengamos unas armaduras de este tipo que vengan, que sea de este lado aquí y de este otro lado aquí, ¿no? Y se va a vaciar toda la parte central, ¿no? Bueno, hay que planificar todas estas uniones. Hay muchas formas, hay muchas formas. En la bibliografía que les he pasado, ustedes pueden encontrar detalles específicos de algunas soluciones para encuentros de columnas con vigas, etcétera, ¿no? ¿Qué? A ver, ¿qué cosa más? Otro caso es este, ¿no? Va, no está tan cristianamente elaborado. Va. Bien, entonces,
Las armaduras de la columna inferior van a llegar a entrar a estos pockets, ¿no? Ahí van a llegar a entrar, digamos 4 aquí, 1, 2, 3, 4, y luego esto se vacía, ¿no? Y esto va en las 4 caras, ¿no? Bueno, aquí tendría que ir segmentadito, aquí, tic, 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 y tic, 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 tic. Algo así, ¿no? Entonces está viniendo de la columna inferior. La columna inferior, lo vamos a dibujar así. Va a tener, digamos, esa sección y se ha dejado estos fierritos, ¿no? Es solamente la armadura de unión entre el elemento superior y el elemento inferior. Entonces, como decíamos, se presta mucho a la iniciativa del proyectista, ¿no? Bien, a ver, ¿qué más tenemos? A ver un ratito. Bueno, un poco de investigaciones bien simples. Aquí al final, creo que he puesto una fotito. Esto soy yo, pero es hace 40 años atrás, debe ser, me llamo. Y es justo una viga prefabricada como las que les he mostrado. Es la Cervecería Nacional. Hemos logrado vigas de hasta 13 metros prefabricadas, ¿no? Y bueno, y hemos cubierto todo el área sobre el río Choqueapu, ¿no? Y además que esto es en pendiente, entonces el apoyo de cada una de las vigas para cada una de estas estaba en gradas, ¿no? Y esto también tiene una pendiente, aquí se nota más o menos, ¿no? ¿Ok? Aquí soy yo, pero diremos la experiencia de esto, se hace cuando estábamos vaciando o haciendo este guisaje, todo, se acerca un ingeniero, ¿no? Un joven ingeniero y dice, lo busca al gerente técnico de la cervecería y le dice, pero yo se los puedo hacer en hormigón pretensado, le va a salir más liviano, secciones más esbeltas. Entonces el ingeniero le dice, perfecto, hágame una cotización, voy a parar la fabricación y esperamos su propuesta, ¿no? Entonces, por decir solamente en forma relativa que esto saldría, que sea $1,500, supongamos $1,500 esta viga, su propuesta era pues, como $1,900, ¿no? Con postensado, todo. Entonces, digo, ingeniero, mire, usted nos está ofreciendo $1,900, yo produzco nuestras vigas en 1,500. Si usted es capaz de igualar los 1,500 o hacerlo 1,400, perfecto. Lo esperamos, ¿no? Entonces, obviamente en ese entonces se usaba solamente cables adheridos, ¿no? En vainas metálicas, sus gatas al estilo de los puentes, etcétera, ¿no? Tal vez hoy en día podrían salir más barato con cables no adheridos. Y hay unas gatas ya manuales muy, muy pequeñitas, etcétera, ¿no? O sea, de hacer ahora yo elementos prefabricados los haría con hormigón postensado, ¿no? Para vigas de esa luz y mayores, ¿no? Bah. Esa es la figura. Con esto habríamos terminado nuestro capítulo relativo al capítulo 1. Vamos a ver un tema el día
lunes el de escaleras lanzadas, ¿no? No se olviden que mañana tienen que presentar su avance de la memoria de cálculo con los planitos correspondientes a la propuesta de ubicación de columnas, muros, etcétera, disposición de ejes, dimensionamiento entre ejes, ya una división entre las franjas de apoyo y franjas intermedias de los pórticos propuestos, ¿no? Ok, bueno, en principio pueden hacer para que se vea bien y que forme parte de la memoria de cálculo en hojas tamaño DIN A3, ¿me entienden? O sea, es como casi como un doble oficio o casi como un doble carta, ¿no? Casi. Pero les permite dibujar, ya digo, como no son planos constructivos, sino son parte de la memoria de cálculo. ¿Ok? Entonces tienen que presentar esto. Memoria de cálculo, ya les dije, con la evaluación de cargas, evaluación de sobrecargas, etcétera, y los planitos que les he dicho. Preparen su envío para el día de mañana y mañana vamos a ver rápidamente, vamos a tratar también de revisar a cada una de las propuestas para ir corrigiendo, ¿no? Pero por favor, indico una cosa y hay otros. Ustedes tenían que presentar un planito, ¿no? Uno, la propuesta arquitectónica. No ha faltado el tribilín que me ha presentado en colores, en blanco y negro, amoblado, no amoblado, una barbaridad, ¿no? El modelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego presentan en un archivo comprimido que no tiene ni nombre ni apellido, ¿no? El archivo comprimido, otra cosa, ¿no? Otra vez, si van a mandar una hojita, 2 apellidos y nombre, y ahí pueden poner memoria de cálculo, o avance 2, avance AB2 del proyecto 1, ¿no? AB2P1, pero lo importante es que me pongan apellidos y nombre, primero, ¿no? ¿Ok? Así es, por favor. Entonces, vamos a quedar ahí para que preparen su envío para el día de mañana, ¿no? Ya digo, el envío es antes de la clase, ¿no? Si llamo a uno y no ha enviado, ya va a tener una nota menor. No han faltado unos 4 o 5 alumnos que han presentado al día siguiente del que hemos indicado. Ya tienen un porcentaje menor, así nomás es. ¿Ok? Bien. Entonces, jóvenes, vamos a terminar nuestra clase y nos vemos el día de mañana a las 8 en punto. Hasta mañana, jóvenes. Ingeniero, antes, por favor, una consulta. Sí. En mi propuesta arquitectónica tengo un volado de 2 metros y pues, ¿continúa siendo el volado de 2 metros o puedo considerar colocar una columna, ingeniero? No, si es volado lo va a matar el arquitecto. Entonces, Tiene que respetar el volado. El volado normalmente inclusive puede salir de la propiedad, ¿no es cierto? Un balcón, etcétera. Si le pone una columna, su columna va a estar fundada sobre la acera. ¿Me entiende? sí, ingeniero, ¿Ah? me refería a la dimensión de 2 metros, ingeniero. ¿Normal se puede realizar? Puede hacer un volado de 3 metros. Para eso también tiene que escoger un espesor de viga o de losa, en este caso, mucho más alto, ¿no es cierto? De manera tal de que satisfaga los requerimientos estructurales y de deflexión. Así nomás es. Está bien, ingeniero, gracias. Así es. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Bien, hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero.